sea, aquí no. Buenos días, compañeras, compañeros. Bienvenido, secretario federal Pedro Sánchez. Bienvenidos a todos, a todas. Me toca en la primera parte proceder a la clausura de esta conferencia municipal celebrada aquí en Canarias, en Gran Canaria. Me gustaría empezar felicitando a la Dirección Insular de Gran Canaria por este formato que han hecho hoy de defensa de lo que es la estructura fundamental, básica e imprescindible de cualquier administración pública. Empezar desde abajo, los concejales, los alcaldes, los consejeros que están cerca de sus vecinos, que son el primer eslabón ante una demanda, una petición, una exigencia que tenemos que proteger. Felicidades, Chano, porque ha sido un magnífico formato. Y que además aprovecho para decir que desde el PSOE tenemos que defender con uñas y dientes, porque siempre que llega la derecha al poder, lo que pretende es vaciar de contenido, de personas y de recursos a los ayuntamientos por una razón fundamentalmente política, porque la mayoría de los ayuntamientos están en manos de gente del PSOE. La razón, porque somos los más cercanos a la gente, los más normales con respecto a la gente, los que más nos parecemos a la mayoría de la gente y, por tanto, desde arriba, cuando llegan al poder, lo que pretenden justamente es eliminar esa fortaleza clave. Los que vienen o venimos de ese mundo sabemos que es la mejor cantera que puede haber para un político y, por tanto, defender la autonomía local, las corporaciones locales, es un principio básico de la libertad que simboliza la democracia. Quiero, en segundo lugar, dar las gracias a nuestro secretario federal, Pedro Sánchez, por venir a Gran Canaria. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro, porque nos honras con tu presencia, porque clausuras, ¿quién mejor que nuestro secretario federal, una conferencia de política municipal? Y porque las Canarias y los canarios, que somos gente amable desde que nacemos, que tenemos siempre una sonrisa en la cara, que tendemos la mano cuando hay un problema, siempre o casi siempre actuamos así. Es cierto que no lo hacen siempre todos. Y por eso quiero lamentar, desde esta conferencia municipal, el que algunos, como el presidente del Gobierno de Canarias, utilizando las administraciones, la casa de la democracia en nuestra tierra, que es el Parlamento, y su poder institucional, utilicen esas plataformas para atacar con falsedades al Gobierno de España y a Pedro Sánchez. Lamento que se acuse, mientras estábamos negociando los socialistas en el Gobierno de España y los canarios echando una mano, y algunos también de coalición, el convenio de carreteras, el presidente del Gobierno de Canarias acusara al presidente del Gobierno de España de retirar falsamente fondos para Canarias para mandarlos a otra región. Y eso es inaceptable, lamentable. Lamentable que hayamos visto en estas semanas cómo se pretendía crear un frente social contra unas cuentas, Pedro, por alguien pitonizo, porque ni siquiera se sabían, ni las conocía, y sin embargo, antes de conocer las cuentas ya, desde la bronca y el encontronazo, pidiendo un frente social contra el gobierno de Pedro Sánchez. El mismo que lleva meses hablando de un superávit cuando su propia auditoría de la Audiencia de Cuentas, órgano fiscalizador del Parlamento, culminan que probablemente ese superávit no existe. Basta ya. Punto y final. Le pedimos desde el PSOE al presidente del Gobierno de Canarias de ese ataque injusto al Gobierno de España. Punto y final desde ya. Punto y final desde ya. Que la política es el arte del acuerdo, la política a través de la palabra y el respeto hace que consigamos las mejores cosas para nuestra tierra. Y se lo pedimos ya, que lo haga desde este sábado, desde mañana y desde pasado, si es posible. Y si no lo hace, Pedro, tendremos que esperar unos meses, pero tendrás un presidente en Canarias que será leal contigo, exigiéndote cosas para nuestra tierra, como con cualquier otra administración, gobierne quien gobierne, ¿no? Gobierne quien gobierne. Porque
Defendemos los intereses de esta tierra, pero siempre, como digo, con lealtad y respeto. Y tendremos que hacerlo, sí, dentro de unos meses, pero también por otras razones mucho más importantes. Que alguien pueda encontrarse o no con otro, ser o no recibido. Las cosas importantes, esas de las que se olvida el presidente del Gobierno de Canarias. Su gestión, su pésima gestión. Estuve hace un mes aproximadamente en Fuenlabrada, Madrid. Se presentaban los candidatos de las autonomías y nos dijeron que tenía un minuto y medio para hablar de nuestra tierra. Y a la vez escuché a los que son candidatos en otras regiones alternativas o gobiernos en nombre del PSOE y me bastó con ese tiempo, señores, para decir que esta es la región peor gobernada por un gobierno autónomo de toda España. Que después de estos años la situación se ha agravado en los dos últimos, con los mayores presupuestos de la historia de Canarias y que, sin embargo, estamos a la cabeza en ser los peores en la aplicación de la dependencia. En Asturias, lo he dicho más de una ocasión, con 1 millón de personas menos, con la mitad de población de Canarias. Hay más dependientes que están en estos momentos dentro de la ley de dependencia que los canarios. Tenemos los peores datos en la sanidad, en listas para ser operados, atendidos por una prueba diagnóstica. Y estos días, cuando llegan los malos tiempos y la gripe, se colapsan los hospitales. Y no somos nosotros, sino los profesionales que dicen que es lamentable la situación que se vive en la sanidad de Canarias, sin recursos humanos y sin recursos materiales. Somos nosotros los que tenemos que elevar la voz, porque en Canarias, hoy, con los mayores recursos en educación, y elevan la voz contra Madrid, tenemos la peor tasa de docentes por habitantes de toda España. Es decir, las aulas más llenas. Pagándolo, en lo que es lo más importante, la formación y la educación de nuestros niños y niñas, de nuestros jóvenes. Y esa es la radiografía que deja el final de una legislatura Fernando Clavijo y su gobierno. Y para escapar o intentar escapar, que no lo van a lograr, de lo que debe ser un frente social contra un mal gobierno, miran hacia arriba para culpar a otros de lo que son sus desmanes y su falta de operancia. Y lo hemos visto con los presupuestos generales del Estado. Lo hemos visto con la enmienda a la totalidad que presentamos los socialistas. Medio centenar de folios donde decíamos: cambien estos presupuestos en Canarias del 19 por estos otros. Pongan dinero para que las pensiones no contributivas dejen de ser una miseria de 300 euros y tengan una remuneración justa. Y nos dijeron que no a todas esas enmiendas a la totalidad. Y ahora llegan unos presupuestos generales del Estado que son buenos para Canarias. Miren, utilizaré una frase de ellos. El año pasado la derecha, Pedro, ante los presupuestos que cerró con Rajoy, decían que eran los del 18 los presupuestos más importantes de la historia de Canarias, porque nunca antes habían llegado más recursos para Canarias como habían llegado en los presupuestos del 18. Pues los presupuestos socialistas de Pedro Sánchez traen para Canarias objetivamente más recursos, por tanto son mejores que los mejores de la historia. Son mejores que los mejores de la historia. Por supuesto, son presupuestos con contenido ideológico, con vena socialista, para corregir la desigualdad social de este país y también de Canarias. Aquí el gobierno de derecha baja el IGIC porque dicen que bajando los impuestos se consume más. Y realmente quienes se benefician bajando los impuestos porque se pone en riesgo el bienestar social son los que más tienen. El gobierno de Pedro Sánchez lo que hace justamente es subir el salario mínimo interprofesional, porque con más ingresos, quienes cobran poco, más consumo y, por tanto, mejor economía para este país. Aquí, en Canarias, 0 euros para la educación de 0 a 3 años. ¿Y qué tenemos por parte del Gobierno de España? La mayor partida que jamás ha tenido nuestra tierra en los últimos años para los becarios canarios, que suben en 25 millones de euros las aportaciones del Gobierno central. Tenemos en este Gobierno de Canarias 0 euros para justamente las pensiones no contributivas y Pedro Sánchez las sube. Para los canarios un 3% con fondos propios. Tenemos para Canarias propuestas de vivienda que saca adelante una proposición de ley el Grupo Parlamentario Socialista para que colectivos vulnerables tengan derecho a un derecho constitucional que es el de la vivienda.
Y eso lo conseguimos nosotros en el Parlamento de Canarias y lo hace el gobierno de Pedro Sánchez desde Madrid. Y sin embargo, el gobierno de Canarias no aporta un euro más para hacer el plan de vivienda. Tiene que venir del gobierno de España, que es el primero de los convenios que firma la llegada de Pedro Sánchez en 2 o 3 semanas, el convenio de vivienda para Canarias. Aquí se le da la espalda. Frente a una sanidad universal y para todos, que es propuesta que lleva el gobierno de Pedro Sánchez y socialista aquí en Canarias, hacen que la medicina nuclear sea privada. Hace que suban las partidas para la sanidad privada. Apuestan por los conciertos. Aquí, mientras dicen que el gran daño de esos presupuestos es que no hay partidas para inversión, la historia les dará una torta en la cara y con las bruces absolutas, porque resulta, Pedro, que dirán lo que quieran, tendrán las portadas que quieran, entrarán en los medios de comunicación como quieran, pero cuando se firman convenios de carreteras millonarios siempre ya hay un presidente socialista en Moncloa. Siempre hay un presidente socialista en Moncloa. Que, por cierto, ¿cuánto gritaron por un retraso de 1 o 2 semanas? Se firma el 22 de diciembre y casi un mes después ni una piedra se ha movido en ninguna carretera de las 8 islas que están en el Estatuto de Autonomía de Canarias. ¡Ni una piedra! ¡Elevemos la voz! ¡Que den la cara por su gestión! ¡Que nos demuestren qué han hecho en estos últimos 2 años en el Gobierno de Canarias! Y esa es la fórmula y el antídoto, porque cuando, por ejemplo, estamos tan mal en Canarias en dependencia, los peores en todo el conjunto del Estado, llega un gobierno socialista con Pedro Sánchez e implementa como nunca jamás el Sistema Nacional de Dependencia. Cuando los jóvenes piden un puesto de trabajo en Canarias, tenemos que estar nosotros en el gobierno de Canarias, como lo hicimos en el 2015 con Patricia, y en los cabildos y ayuntamientos con planes propios de empleo social, porque ellos son incapaces de movilizarlo y saber que ahí está una parte fundamental de la población para tener oportunidades. Y el gobierno socialista hace un plan de choque de empleo joven que al final hasta tuvo que aplaudir la patronal. Son 2 modelos ideológicos distintos. Por eso, te doy las gracias, Pedro, porque vas a sacar adelante este presupuesto, que para los pensionistas, los parados, las viudas y viudos de Canarias, los estudiantes en nuestra tierra que piden una beca, los que cobran una pensión no contributiva y los que cobran menos del salario mínimo interprofesional, tendrán de tu gobierno 500 millones de euros más solo para Canarias para esos fines. Porque los socialistas, a las grandes adjudicaciones que son una prioridad para unos, les decimos que nuestra prioridad es llegar a los maltrechos bolsillos de quienes peor lo pasan en Canarias. Esa es nuestra prioridad. Porque esto también es una concepción ideológica. Está en el PSOE. Es verdad, uno cuando nace hereda de su madre y de su padre los ojos, los rasgos físicos. No heredamos ser o no socialista, eso es otra cosa, es un sentir, es sentir la vida, es un sentimiento, es vivir acorde a unos principios. Y por eso la igualdad es un concepto social clave, interno, de Estado, cuando gobierna el PSOE. Lo es claramente la igualdad entre hombres y mujeres. Lo es que todos tengan los mismos derechos, que haya personas que se puedan casar siendo del mismo sexo, es un derecho absoluto, cuestión de Estado en el PSOE. Lo es luchar contra la violencia machista. Porque aquellos que dicen, lamentablemente, que hay que apoyar también en esto a los hombres, les digo como hombre, ya estoy perfectamente cubierto en el Código Civil y Penal. Perfectamente cubierto. Cubierto, que cada año en este país, medio centenar de mujeres son asesinadas en manos de hombres. Que hay miles de mujeres que entran en los centros de salud con daños físicos irreparables y miles y miles y miles que llegan también a los centros de atención de violencia de género con daños psicológicos irreparables. Y ante eso digo, ¿cuántos hombres sufren eso? Por eso le demos la voz contra quienes quieren instalar un mensaje erróneo, incorrecto, inaceptable. Y por eso, Loli Corujo, que ayer sufriste una querella criminal.
por afirmar que hay partidos que hacen políticas machistas y que hacen políticas homófobas, tus palabras son las mías, porque hay que decirlo claro, no cabe la cobardía, que nos denuncien si es preciso. Hay que sacar quien tiene ese pensamiento del ámbito estatal. Y termino. La justicia social, la economía solidaria, el desarrollo sostenible son principios del PSOE. Los defendemos en la oposición, los ejecutamos cuando llegamos a los gobiernos. Defender también la recuperación de la memoria es algo básico y fundamental, porque la libertad es la base de un partido como el nuestro, que es de izquierda, que la admite en toda su extensión. Y por eso, Pedro, desde Canarias te decimos que el día que llegaste a la Moncloa, muchos en intimidad y de manera pública brindamos. Y no porque el PSOE llegara al gobierno, brindamos porque sabíamos que en tus primeros presupuestos los pensionistas, los parados, las mujeres que sufren violencia de género, los que quieren ser madres y padres, los que sufren por una desigualdad social histórica, sabían que tenían una posibilidad de esperanza. Resistirás, los sacarás y aquí te tendremos. Gracias. Y con nosotros, secretario general y presidente. Gracias, muchas gracias. Buenos días Las Palmas, buenos días Gran Canaria, buenos días Canarias. Gracias compañeros y compañeras, tenía muchas ganas de estar con vosotros, de poder compartir algunas reflexiones y también de apoyar en primer lugar a quien creo que va a ser un extraordinario presidente de las Islas Canarias, que es Ángel Víctor. Él lo decía antes, ha relatado muchas de las cosas que estamos haciendo desde hace poco más de 7 meses, desde el Gobierno de España. Y es cierto que el año 2018 hemos demostrado que otra España es posible y yo estoy convencido de que el año 2019 vamos a reafirmar y a consolidar ese cambio con una gran victoria electoral en las elecciones municipales, autonómicas y europeas del mes de mayo. Antes, Ángel Víctor, en su introducción, ha evocado el pasado y reafirmado también las raíces municipalistas del Partido Socialista Obrero Español. Sabéis que este año cumplimos 140 años de historia. Sabéis que nuestro padre fundador, Pablo Iglesias, el primer puesto que tuvo al frente de una institución fue de concejal del Ayuntamiento de Madrid. Y me gustaría, en estas primeras palabras, porque sé que aquí hay alcaldes, alcaldesas, candidatos, candidatas que os vais a presentar en muchísimos municipios de Gran Canarias, sintetizar y, sobre todo, trasladar todo mi cariño, toda mi comprensión y todo mi respeto y reconocimiento en la figura del alcalde de Las Palmas, en la figura de Augusto, todo el trabajo que estáis haciendo y que habéis desarrollado durante estos últimos 4 años. Porque Augusto ha demostrado en 4 años y con un gobierno bien complejo de distintos grupos municipales, lo que representa una política socialdemócrata, una política de extensión de derechos, de conquistas de políticas sociales, pero también de cuadrar las cuentas públicas, de sanear las cuentas públicas, de dejar la deuda prácticamente a cero, por lo que he leído, Augusto, alcalde, y también extender y hacer una apuesta decidida por la movilidad sostenible con esa extensión de kilómetros y kilómetros de carriles bici aquí en Las Palmas y, por supuesto, también haber propiciado el que 10.000 familias, porque no son solamente aquellos que encuentran un puesto de trabajo, sino sus familias, sus seres queridos, hayan podido encontrar una oportunidad y una esperanza después de 10 años de crisis económica. Gracias, Augusto, y gracias a todos los alcaldes y alcaldesas por el trabajo que habéis desarrollado. Eso representa el Partido Socialista. Nosotros llevamos 140 años de historia, fijaros, 140 años de historia sirviendo ¿a quién? A las gentes de Canarias, a las gentes del conjunto del país, sirviendo a España. Y ahora que hay muchos que gritan todos los días y poco menos que identifican el patriotismo, ¿no? Ser patriota significa gritar todos los días ¡viva España!
Nosotros decimos que ser patriota es trabajar todos los días para que la gente viva mejor en España. Esa es la diferencia. Claro. Antes lo ha dicho Ángel Víctor. En 7 meses hemos hecho más por la justicia social y por la justicia territorial que los últimos 7 años de administración del Partido Popular. En 7 meses hemos hecho mucho más por Canarias que en 7 años el gobierno del PP de Ciudadanos apoyado por la derecha nacionalista canaria. El convenio de carreteras, compromiso cumplido en 7 meses. El convenio para las infraestructuras educativas, compromiso cumplido. El plan para las inversiones en aguas, compromiso cumplido que va a estar recogido en los presupuestos generales del Estado para el año 2019. La bonificación del 75%, la culminación de la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, el nuevo REF, el nuevo régimen económico y fiscal que aporta más de 1.200 millones de euros a las Islas Canarias. Todo eso se ha hecho bajo una administración socialista en 7 meses. Y, por tanto, ¿a qué tanto aspaviento, a qué tanta confrontación, tanta gesticulación? Yo creo, sinceramente, Ángel Víctor, que el problema que tiene la derecha nacionalista canaria es que sabe que va a perder las elecciones en mayo de 2019 y que va a ser Ángel Víctor el próximo presidente de Canarias. Ese es el problema que tienen. Porque a Canarias le sienta bien un gobierno socialista en Madrid. Canarias avanza cuando hay un gobierno socialista en Madrid, pero avanza doblemente si hay un gobierno socialista en Madrid y en las Islas Canarias, que es lo que va a ocurrir a partir del mes de mayo. Nosotros conquistamos derechos. Nosotros conquistamos derechos. La historia del Partido Socialista de estos 140 años no es sino la conquista de derechos, la conquista de libertades, la consolidación de la democracia en nuestro país. Mirad, la derecha siempre ha llegado tarde. Siempre ha llegado tarde, lo hemos dicho en muchas ocasiones. Nos lo habéis escuchado a muchos de los que subimos a la tribuna en reiteradas ocasiones. Llegaron tarde al aborto, llegaron tarde al divorcio, llegaron tarde al matrimonio entre personas del mismo sexo, llegaron tarde a la Constitución española. Incluso no han acabado de asimilar tampoco el título 8º de la Constitución, porque ahora están en esas tensiones que tienen recentralizadoras para acabar con el estado de las autonomías y hacer, por ejemplo, que políticas como la sanidad o como la educación vuelvan a Madrid y no sean gestionadas, por ejemplo, aquí en Canarias, por los canarios. Este es el problema, pero fijaros, es verdad que ellos han llegado tarde. Es verdad que han llegado tarde, a rastras y mal, pero llegaban. El problema con este nuevo PP es que no quieren ni llegar, quieren volver atrás. Ese es el cambio del Partido Popular, volver a su peor pasado. Ahora andan... Ahora no sabemos, este fin de semana se reúnen, no sabemos si para fundarse, para refundarse, por lo pronto lo que hacen es fundirse con la ultraderecha, que es quien les marca el paso y la hoja de ruta. Y luego se dicen europeístas. Nadie que sea europeísta se apoya en gobiernos y en partidos, mejor dicho, que lo que quieren es la destrucción de Europa. Por eso, amigos y amigas, es verdad, lo ha dicho antes Ángel Víctor, es fundamental aprobar estos presupuestos. Mirad estos presupuestos, o mejor dicho, si echamos la vista atrás y miramos qué es lo que ha hecho el Gobierno de España en estos últimos 7 meses, nosotros, nada más llegar, aprobamos un plan director por el empleo digno. Y eso ha permitido regularizar, conforme al Estatuto de los Trabajadores, 50.000 contratos que estaban siendo sobreexplotados o explotados laboralmente. Muchos de ellos tienen mucho que ver con el sector turístico, con el sector hostelero. Y eso también tiene mucho que ver con las Islas Canarias. Y eso también tiene mucho que ver con la dignidad laboral. El Gobierno de España está comprometido en la inspección laboral y en luchar contra la explotación laboral y por la dignidad. Por eso, amigos y amigas, aprobamos ese plan. Por eso hemos aumentado el salario mínimo interprofesional, que es la mayor subida que se ha registrado en nuestro país desde los años 70. Y ahora que hay partidos políticos que están banalizando la violencia de la mujer de manera, en fin, no sé cómo calificarlo, pero inaceptable, como bien ha dicho antes Ángel Víctor, hay que recordar una cosa.
el 70% de los beneficiarios de esa subida del salario mínimo interprofesional son mujeres. Son mujeres. Por eso, habrá que explicarles a todos los ciudadanos que quien vote no a estos presupuestos estará votando no a la revalorización de las pensiones, sobre todo de las pensiones mínimas. Habrá que decir que están votando no a la universalización de la sanidad pública. Estarán votando no a la reversión de los recortes educativos, al aumento en las políticas de beca. Estarán votando no a las políticas de vivienda. Estarán votando no a la recuperación del subsidio al desempleo de los mayores de 52 años. Estarán votando no a la recuperación de la cotización a la seguridad social de los cuidadores no profesionales, que en su mayoría son mujeres en el Sistema Nacional de Dependencia. Estarán votando no al impulso al Sistema Nacional de Dependencia. Aquellos que voten no a los presupuestos generales del Estado, después de 7 años de injusticia social, estarán votando no a la mejora del bienestar de la mayoría social del país. Por eso, amigos y amigas, nosotros nos tenemos que mantener firmes y decirles a todos los grupos parlamentarios que no tienen la opción de votar que no. Solamente tienen 2 opciones, o votar a favor o abstenerse para que salgan adelante los presupuestos que necesita el país. Antes Ángel Víctor ha hecho una defensa encendida del feminismo, ha hecho una defensa encendida de la ley de lucha contra la violencia de género. Y cuando he venido por acá y me han dicho que estaba el alcalde de Sevilla, yo solamente puedo más que darle las gracias por haberle puesto el nombre de una calle de Sevilla a una víctima de la violencia de género, a Ana Orantes, que nos removió, nos sobrecogió y nos hizo a todos tomar conciencia de la gravedad del desafío que tenemos por delante. Gracias, Juan. Eres un ejemplo para todos y para todas. Gracias de verdad. Porque mientras haya alcaldes y alcaldesas socialistas, mientras haya presidentes socialistas, siempre habrá gobiernos feministas que defiendan la igualdad de género entre hombres y mujeres. Quiero terminar haciéndoos una reflexión que me parece muy importante. Mirad, ahora hay una tensión en la sociedad, estamos en una encrucijada, es evidente, lo hemos dicho en muchas ocasiones, hay una suerte de cambio de época, es verdad. Las cosas no van a ser igual que fueron, pero eso no significa ni que sean mejor ni peor. Va a depender mucho del rumbo que tome la sociedad, de lo que decidamos en cada proceso electoral, de quienes queramos que sean los que nos gobiernen en los países, en los municipios y también en nuestro continente con las elecciones europeas, que son tan importantes precisamente este año, en el año 2019. Y es verdad que en esa tensión, muchas veces en los bares, en los trabajos, en las oficinas o cuando estamos en torno a una mesa con nuestras familias, pues hay una suerte de evocar el pasado, de pensar que todo pasado fue mejor. Hay una suerte de nostalgia. Y mirad, la nostalgia no está mal. Bien entendida, yo creo que es positiva, porque la nostalgia no es más que un lugar en el que estudiar nuestro pasado, aprender de nuestro pasado, saber que no somos la primera generación que se enfrenta a un cambio de época y que las generaciones que acertaron en cómo enfocar ese cambio de época nunca tuvieron en el pasado a su futuro, sino que aprendieron del pasado para mirar al futuro con garantías. Y por tanto hay que aprender de esos momentos históricos donde generaciones también se enfrentaron a esos cambios de época. ¿Y qué es lo que decía esa gente? ¿Qué decidieron todas esas sociedades? Decidieron que, sobre todo ante cambios de época, lo que tenemos que fortalecer son los valores colectivos, no el individualismo. Tenemos que fortalecer aquello que tiene que ver con los principios de la Revolución Francesa, la libertad, la igualdad y la fraternidad, la solidaridad, la generosidad, la humildad, la tolerancia, el respeto. Todos esos valores son los que ahora mismo están puestos en cuestión por aquellos que no quieren mirar al futuro, que lo que quieren es condenar a las sociedades a que su futuro sea su pasado. Pero hubo un gran socialista, Willy Brandt, que dijo aquello de que las sociedades que estén ancladas al pasado nunca conquistarán su futuro. Nosotros, amigos y amigas, tenemos que conquistar el futuro y para eso
tenemos que hacer una campaña donde apelemos a la movilización de todos. Mirad, siempre hemos dicho desde este atril, desde esta tribuna, cuando nos hemos dirigido responsables políticos a nivel municipal, a nivel autonómico o a nivel general, que es verdad que el Partido Socialista ha aprobado y aprobó al principio de la democracia la Ley Universal de Sanidad Pública. Hemos aprobado los elementos fundamentales de nuestro estado del bienestar, como el Sistema Nacional de Dependencia, la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es evidente. Pero mirad, eso no hubiera sido posible si no se hubieran movilizado millones y millones y millones de mujeres y de hombres que votaron por el Partido Socialista para que hubiera gobiernos que pusieran en marcha esas leyes. ¿Qué es lo que os quiero decir con esto? Que en el momento actual en el que estamos tenemos que apelar a la movilización de todos los hombres y mujeres, da igual la edad que tengan, porque nos estamos jugando mucho. Aquellos mayores se tienen que movilizar por lo que somos, por la España que somos, frente a la España que fuimos. Y aquellos jóvenes también se tienen que movilizar por la España que somos, que tenemos que defenderla y sobre todo continuar trabajando por la España que queremos ser. Y todo eso, amigos y amigas, tiene que producirse el próximo 26 de mayo en las elecciones municipales, autonómicas y europeas. A mí no me cabe duda de que vamos a ser primera fuerza política, pero no solamente nos va a bastar con ser primera fuerza política, tenemos que garantizar una victoria rotunda que nos permita gobernar contra tres derechas que lo único que están proponiendo de futuro es el pasado. Así que mucho ánimo, mucha fuerza y podéis contar con el Gobierno y con la Comisión Ejecutiva Federal.